Muy buenos días nuevamente para todos y para todas. Bienvenidos a la novena semana de clase de nuestro curso de Derecho Internacional Público. Me alegra tenerlos nuevamente a todos aquí. Como les dije hace un momento, pues vamos a tener nuestra clase dividida en cuatro momentos. Este primer momento de análisis de prensa, que los vamos a tratar de hacer muy dinámicos, muy rápidos, muy cortos, un poco menos leer la noticia y más como contarnos lo que sucedió y el análisis que hacemos de esta. Un segundo momento donde Angélica nos va a hacer la relatoría de la sesión del viernes. Un tercer momento donde vamos a tomar 10 minutos para hacer un quiz de dos preguntas sobre el texto de Juan Jacobo Rousseau que está en la plataforma. Y luego pues yo voy a hablar sobre los principios del derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra. No siendo más, les vamos a arrancar con esta primera parte de la clase, repasando esos hechos noticiosos que nos han llamado la atención, esos hechos noticiosos que siempre, casi siempre están relacionados con nuestra clase o con las cosas que pasan y de las que dialogamos en clase. Entonces, bueno, no siendo más, Laura, vamos a continuar nuestra clase. Vamos a darle ahora la palabra a Angélica, que nos va a compartir la relatoría de lo que conversamos, de lo que discutimos el viernes en clase. Angélica, adelante, buenos días. Hola, profe, buenos días, compañeros. Me disculpo si se escucha entrecortado porque el internet está pésimo. No te preocupes. Entonces, la clase del viernes 24, la profesora nos habló de fundamentos y caracterización del derecho de la guerra. Entonces, en este tema nos preguntó, o sea, no nos preguntó, desarrolló varios interrogantes y el primero fue, ¿qué es el derecho internacional humanitario? DIH. Entonces nos decía que el derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público que busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan y que han decidido dejar de participar en estos enfrentamientos. También otro interrogante fue por qué es importante el DIH. Entonces nos decía que es una herramienta poderosa con que cuenta la comunidad internacional para garantizar la seguridad y la dignidad de las personas en tiempos de guerra. Esto también nos hablaba de una frase de Nelson Mandela y nos la explicó algo así, pero entonces primero les voy a leer la frase. Dice, los convenios de Ginebra continúan recordándonos con gran fuerza la obligación que todos tenemos de cuidarnos mutuamente. Entonces nos decía que si la guerra no es evitable, hagamos lo posible para que no sea brutal. Ya llegando más como al centro, era la norma ius in bello, que es un término que se utilizó para referirse a la rama del derecho que define las prácticas aceptables mientras está en guerra. Entonces, y las disposiciones que hay en esta se aplican y las disposiciones que se pueden aplicar en las partes que están dentro del conflicto. Entonces, hay dos reconocimientos de hostilidades, el conflicto armado interno y conflicto armado internacional. Seguido a esto, nos realizó preguntas en base a nuestro país, que son las siguientes. ¿Ha sido considerado el conflicto armado colombiano como conflicto armado interno? Entonces, y la siguiente es, ¿quiénes son las partes del conflicto? Entonces ella respondía a estas preguntas y le preguntó a varios de nuestros compañeros, no eran en general, pero varios de nuestros compañeros respondieron a estas preguntas. Entonces ella nos puso un ejemplo del conflicto armado colombiano, que era la guerra que hubo, hay el conflicto armado que hay entre el Estado eh, colombiano, que en este caso participan las fuerzas militares y el grupo armado. Entonces nos decía que el Estado no va a reconocer las hostilidades, ya que esto es equivalente a la legitimidad de la lucha de los grupos armados. Esto quiere decir que va a justificar por qué estos grupos están haciendo o hicieron lo que hicieron. Hubieron dos personas que llegaron a una conciliación con estos grupos y que fue Alfonso López de 1982 y Juan Manuel Santos de 2010 a 2018.
Otra de las preguntas es ¿qué busca el derecho internacional humanitario? Eh, pretende evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflicto. A su vez, pretende limitar o prohibir el uso de ciertos métodos de guerra, pero no determinan si en el país tienen derecho a recurrir a la fuerza tal y como lo establece la Carta de las Normas, de la Carta de las Naciones Unidas, perdón. Entonces, estas normas son de obligatorio cumplimiento, ya que la profesora nos decía que son ius cogens. Entonces, son normas aplicables a toda la humanidad. O sea, nadie se puede salvar, nadie pasa por encima de estas normas, nadie puede pasar por encima de estas normas. Entonces, nos decía que los orígenes, nos hablaba de los orígenes del DIH, que es el código Hammurabi, la ley Manu, tratado de armisticio y regulación de la guerra 19.820 e inicio del movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, el Código Leiber y el Convenio de Ginebra. El contenido del DIH se encuentra en 4 convenios de Ginebra el 12 de agosto de 1949, en los que son parte casi todos los estados, o sea, son casi todos los estados. Estos convenios se contemplaron con otros 2 tratados y asimismo hay textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares para proteger a las personas que no, pues esto lo hacen para proteger a las personas que no participan y también para mitigar el daño. Entonces, algunos de los textos son el Convenio de la Haya, protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, la Comisión de 1975 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, la Convención de 1993 sobre armas químicas, Tratado de Ottawa 1997 sobre las minas antipersonas y el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de los niños relativo a la participación de los conflictos armados internos. Y cuando aplica el DIH, entonces esto aplica en los conflictos internacionales, de conflictos armados internacionales y conflictos armados que libren dentro de un país. Y seguido a esto, la profesora nos mostró un video que nos hablaba sobre la norma Ius in Bello, era sobre, no recuerdo el nombre del señor, pero era de la Universidad de La Sabana. Nos hizo unas preguntas, nos puso en grupos, nos hizo armar grupos y entre grupos teníamos que sacar una conclusión sobre si esta norma Ius in Bello, se ponía en práctica, no sé cómo decir, no sé qué término utilizar, se utilizó en los conflictos acá en Colombia. Y eso fue todo, profe. Muchas gracias, Angélica, por ese resumen tan completo de lo que conversamos, discutimos el viernes escucharemos a Salomé, quien se postuló por el chat para hacer la relatoría de la sesión de hoy. Ahora quiero invitarlos a que por favor vayan al campus virtual. Son las 11:45 de la mañana. En el módulo de esta semana van a poder encontrar un quiz de 2 preguntas que van a tener tiempo para resolver hasta las 11:55. A las 11:55 pues ya yo retomaré la sesión de clase con lo que tengo planeado para hoy. Entonces, por favor, diríjanse al campus, hagan el quiz, 10 minutitos, y como siempre recuerden que la nota final del quiz sale a la 1 de la tarde. Vayan por favor a hacer el quiz en este momento. Entonces, bueno, como lo venimos conversando, lo venimos conversando desde la semana pasada, ya estamos metidos en eso que es el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra. Por eso hoy en esta semana, pues vamos a abordar los principios que configuran el derecho internacional humanitario y que hacen que éste sea considerado como parte o como una división del derecho internacional público. Y el día viernes analizaremos la relación entre el derecho internacional humanitario y lo que se conoce como el derecho penal internacional, que es lo que nos va a dar pie para las exposiciones que ustedes van a hacer la siguiente semana de clase. Los temas a tratar entonces son pues los principios del derecho de la guerra el día de hoy, y el día viernes el derecho de la guerra y su relación con el derecho internacional público.
Entonces vamos a hablar sobre aquellos principios que tiene el derecho de la guerra, porque incluso la guerra, muchachos, incluso los conflictos armados tienen unos principios que deben ser cumplidos. Las guerras no se deben hacer simplemente por el hecho de hacerlas, o los bandos en contienda no deben pelear simplemente por pelear, no. Tienen que pues cumplir unos requisitos, unos principios que también buscan, como el mismo derecho internacional humanitario, velar por que la guerra no sea tan brutal y porque los derechos de aquellas personas que no están, que no hacen parte de la guerra, se cumplan. Entonces, ¿qué son los principios generales del derecho internacional humanitario? ¿O qué se entiende por principios generales del derecho internacional humanitario? De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, sea el Comité Internacional de la Cruz Roja o el Comité Internacional de la Media Luna Roja, los principios generales del derecho internacional humanitario representan esos mínimos de humanidad que deben ser aplicables en todo tiempo, lugar y circunstancias, y sirven para interpretar las normas aplicables o no en los conflictos armados. Por esa razón, son varios los principios básicos del derecho internacional humanitario. Contamos entre esos con el principio de humanidad, con el principio de igualdad de beligerantes, con el principio de necesidad militar, con el principio de no discriminación, el principio de los derechos de Ginebra, el principio de inmunidad, el principio de prioridad humanitaria, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de limitación de la acción hostil. Vamos a pasar a hablar un poquito de cada uno de estos principios y a tratar de poner un ejemplo de ellos. El principio de humanidad dice que se debe tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades, que no participen en las hostilidades, que no sean parte del conflicto. Por favor, esto es muy importante. Las personas que no participen en el conflicto, que no participen en las hostilidades, deben ser tratadas con humanidad, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto de las del Estado como las de los grupos beligerantes, que hayan depuesto las armas, es decir, que se hayan rendido, y las personas que hayan quedado fuera del combate por enfermedad, por herida, por privación de la libertad o por cualquier otra causa. ¿Esto qué quiere decir? Que en el marco de un conflicto armado interno, volviendo un poco a la noticia que nos compartió Laura Reyes hace un ratito, digamos que en un momento como este, en el que ponen presos o secuestran a personas, las privan de su libertad, sean del bando que sean, el grupo armado que sea quien los tenga, debe respetarles sus mínimos vitales de derechos humanos, debe tratarlos con humanidad, si están enfermos debe proveerles servicio médico, no los puede torturar, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá el principio de humanidad es uno de los principios más violados del derecho internacional humanitario. Es el principio que menos se cumple, porque siempre se trata con hostilidad a las personas de cualquier bando de la guerra. Hay otro principio que es el principio de igualdad entre los beligerantes. Dice que la aplicación del derecho internacional humanitario no afecta al estatuto de las partes en conflicto, ya que el ius in bellum es independiente del ius ad bellum, de forma que una vez iniciado el conflicto armado, el ius in bellum se aplica a todas las partes enfrentadas. Es decir, el principio del ius in bellum, que son los principios que se aplican pues en todos estos conflictos, son iguales tanto para el Estado como para los grupos al margen de la ley o como para los ejércitos de los estados en conflicto. El derecho internacional humanitario aplica para todas las partes en conflicto, sean estas o tengan estas el monopolio del uso de la violencia estatal, como en el caso de las fuerzas militares, o no lo tengan, como en el caso de los grupos armados al margen de la ley, como los grupos guerrilleros, llámense como se llamen, las FARC, el ELN, la ETA, el IRA, llámense como se llamen. Hay un principio que se llama el principio de necesidad militar, y es que el derecho internacional humanitario establece un equilibrio entre dos cosas.
entre las necesidades de la guerra y los condicionamientos humanitarios, de forma tal que no se deben causar los adversarios males desproporcionados en relación contra el conflicto armado, con el objetivo del conflicto armado, que es vencer al enemigo. Es decir, el fin no justifica los medios. Acuérdense que el derecho internacional humanitario lo que busca es que minimicemos los efectos de la guerra. Entonces, este principio de necesidad militar lo que dice es, palabras más, palabras menos, y parafraseando a Nicolás Maquiavelo, el fin, parafraseando al revés a Nicolás Maquiavelo, el fin no justifica los medios. Aquí lo que buscamos es que se trate de causar el mal menor, el daño menor a las partes en el conflicto, que pese a que las hostilidades exigen unos niveles de violencia, estos niveles de violencia no sean exagerados. No se trata de torturar al otro, no se trata de violentarlo en cosas tan mínimas como violarlo, no sé, lo que pasa en los conflictos. Entonces, este también es quizá otro de los principios que más se violan. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy cruel. En el caso colombiano, en el conflicto armado interno colombiano, se violó el principio de necesidad militar con los falsos positivos. Porque el fin nunca justifica los medios. Ganar la guerra no quiere decir que tengamos que hacer de todo para ganarla. Y el caso de los falsos positivos es un ejemplo muy claro. No teníamos por qué matar a estas 6.402 personas que no estaban vinculadas a la guerra, que no eran parte de las hostilidades. El principio de no discriminación dice que se prohíbe toda distinción desfavorable en la aplicación del derecho internacional humanitario por razones de raza, color, sexo, lenguaje, religión, creencias, opiniones políticas, nacionalidad, origen. Es decir, el derecho internacional humanitario aplica para todos y todas, sean blancos, negros, amarillos, musulmanes, judíos, budistas, de izquierda, de derecha, marxistas, libertarios, hombres, mujeres, niños, ancianos, homosexuales, bisexuales, pansexuales. El derecho internacional humanitario aplica para todos. Y el objetivo es beneficiar o minimizar los efectos de las guerras para todos. Los principios del derecho de Ginebra se refieren o hablan específicamente de las personas fuera de combate, y, es decir, de los civiles, y de las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades, pero que deben ser respetadas y protegidas, protegidas y tratadas con humanidad. ¿A quién se refiere? A los civiles, a los heridos, a los enfermos, a los náufragos, a los prisioneros de guerra, a las víctimas del conflicto armado como tal. Por eso vuelvo a la noticia que nos compartía Laura. Todo lo que son periodistas, médicos y demás que sean secuestrados, violentados en tiempos de guerra o en tiempos de hostilidades, pues esto constituye una violación a los principios de los protocolos de Ginebra del derecho internacional humanitario. El principio de inmunidad dice que las personas civiles y la población civil en general gozarán de la protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares. ¿Esto qué quiere decir? Que en un conflicto armado, sea de tipo interno o de tipo internacional, la población civil no puede ser objeto de ataques, no puede ser violentada y se prohíben rotundamente las represalias contra personas y bienes protegidos del derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son esos bienes? Los bienes que son de uso público, los colegios, las iglesias, los hospitales, los museos. Es decir, si una persona está resguardada en un hospital, si una persona está resguardada en una iglesia, en una iglesia, no puede ser atacada en este lugar. Voy a hacer un paralelo con una película. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama John Wick. ¿La han visto? Sí, profe. Ustedes saben que en John Wick no se puede matar a nadie dentro del Continental, que es ese hotel donde se resguardan o se hospedan los asesinos a serie de John Wick. Bueno, hagan de cuenta que las iglesias, los colegios, los hospitales, los museos son como el Continental en los conflictos armados internos y nadie los puede atacar. Mariana. Profe, es que, digamos, con ese principio de inmunidad,
tú dices que no se puede atacar a la población civil ni personas civiles. Sin embargo, digamos, en un conflicto interno que sea pues como un genocidio, ahí inmediatamente se viola ese principio de inmunidad. Por supuesto, este es otro de los principios más violados en un conflicto armado interno o en un conflicto armado internacional. Les voy a poner un ejemplo de cuando, a ver, un conflicto de dos ejemplos, uno local y uno internacional de cuando se han violado, de cuando se ha violado el principio de inmunidad. Uno, la masacre de Srebrenica en el conflicto, en la guerra de los Balcanes en los 90. El genocidio de 25.000 personas en Srebrenica. Ahí se violó el principio de inmunidad, porque todos eran civiles. Ninguno estaba en el conflicto. Dos, el ataque a la iglesia de Bojayá, en el Chocó, por parte de la guerrilla de las FARC. Se violó el principio de inmunidad. ¿Quiénes murieron en la iglesia en Bojayá? Civiles. Según la guerrilla, había militares. Según los militares, había guerrilla. Ni lo uno ni lo otro. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Comentarios, quejas, dudas? Vamos No, bien. profe, pues de pronto quería como dar como un dato, digamos, yo tuve que hacer una investigación sobre el genocidio de Ruanda, aparte de ver la película que la profesora nos había dado, yo vi un documental en donde dentro de una iglesia de Ruanda mataban, crucificaban a los niños y hoy en día esa iglesia es uno de los templos y museos desafortunadamente de ese acontecimiento que sucedió y están como todas las calaveras y muestran como todas las paredes que están con sangre porque decidieron como conservar la iglesia tal cual como la dejaron como para ver realmente la situación tan grande y el problema tan grande que tenían en Ruanda con el problema de discriminación que tenían entre ellos mismos. Entonces, como para adicionar como eso, solo era. Un conflicto muy cruel, el genocidio entre Hutus y Tutsis en Ruanda. Salomé. Profe, hablando ahorita que estaba escuchando a Valentina, también hay un documental en Netflix que se llama Parasama y ahí también se muestra cómo hay ataques a colegios, hospitales en Siria y pues se muestra ahí cómo la población civil es tan vulnerable muchas veces. Es que la población civil es supremamente vulnerable en todos los casos y a las partes en el conflicto se les olvida eso. Yo tomé ese documental como inspiración en mis ratos libres. Esto es un fun fact sobre la profesora, que de hecho pues está ligado con todos estos temas de mis clases. En mis ratos libres yo escribo y hace poco autopubliqué una novela romántica que escribí yo y el escenario de la novela romántica es el conflicto en Siria. Y se muestra, y trato de mostrar un poco también eso, cómo se violan, cómo se violan los derechos humanos de las personas en conflictos armados internos y cómo son los civiles, niños, mujeres, sobre todo niños, mujeres y ancianos, los más afectados en un conflicto armado interno. Y Entonces, profe, es verdad, yo quería decir como una última cosa, porque en ese documental que menciona Salomé, la protagonista tiene dos hijos, entonces es muy como conflictuante, como uno tiene dos hijos en medio de semejante conflicto y también como a ellos les cuesta tanto dejar ese lugar, o sea, yo creo que todos pensaríamos como se sentirían aliviados, pero no, ellos tienen un amor y como un sentido de pertenencia muy grande, entonces es un reto, de hecho, salirse de ahí y pues también como el importante papel que cumplen los médicos y personas como que atienden a los heridos dentro de cualquier conflicto. Creo que es un papel demasiado importante y pues por eso la importancia del derecho pues internacional humanitario. no es fácil salir de sus lugares de origen, no es fácil dejar atrás la tierra, la casa, los amigos, la familia. Por eso siempre, cada vez que hablamos de estos temas de los migrantes, también yo les digo, hay que ser solidarios con el migrante, ponerse en los zapatos del migrante. El principio de prioridad humanitaria dice que en los supuestos de duda se debe conceder prioridad a los intereses de las víctimas sobre otras necesidades derivadas del conflicto armado interno. ¿Cómo así? Resulta que yo tengo la duda, como parte del Ejército Nacional, que en esa iglesia yo siento que ahí hay guerrilleros.
Lo siento mucho, yo tengo que respetar el principio de prioridad humanitaria. Tengo que entender que allá también hay víctimas. Tengo que darles prioridad a ellos. No puedo atacarlos. O que es que resulta que yo tengo bloqueado tengo como parte de un grupo beligerante, tengo bloqueada una carretera y ahí parada un contenedor de la Cruz Roja con alimentos y donaciones. Y yo pienso que es que se las van a dar a mis rivales. Lo siento mucho. Tengo que darle prioridad al principio humanitario, de que las víctimas son primero, de que las personas, los civiles son primero y tengo que permitir el paso de este camión para que lleguen las ayudas. El principio de distinción nos dice que en un conflicto se deben distinguir en todo momento las partes. A ver, en un conflicto armado siempre hay básicamente tres partes. Primera parte, bueno, dos partes. Los que se enfrentan, quienes se enfrentan, que son el ejército versus ejército en caso de conflictos internacionales. Ejército versus grupos al margen de la ley en caso de conflictos internos, o también grupos al margen de la ley versus grupos al margen de la ley en caso de conflictos internos también. Estas son las partes en el conflicto y tenemos que distinguir estas de otra parte que es supremamente importante. Los civiles, quienes no hacen parte del conflicto, a ellos tenemos que protegerlos. Tenemos que distinguir entre nuestros rivales y ellos. Los ataques de las hostilidades en un conflicto no pueden ser contra los civiles. Siempre tienen que ser contra nuestros oponentes, que es algo que también se viola bastante por este cuento de, ay, es que yo tengo la duda de si ellos son informantes de la guerrilla. Ah, no, yo tengo la duda si ellos son informantes del ejército. El principio de proporcionalidad nos dice que se prohíben, y hay un protocolo adicional hay un protocolo adicional a los protocolos de Ginebra para esto, que se prohíben las armas y los métodos que causen daños a las personas civiles y a sus bienes con daños excesivos, es decir, todas estas armas químicas, las minas quiebrapatas, todo eso está prohibido. Las hostilidades deben ser directas entre los miembros del conflicto armado interno y no causar bienes excesivos a la población civil. Hay un principio que es el principio de limitación a la acción hostil. Este principio dice, no es limitado el derecho de las partes en conflicto a elegir los medios y modos de combatir contra la parte adversa, de modo que existen medios lícitos y medios ilícitos. Estos medios ilícitos están protegidos por el principio de proporcionalidad, es decir, las armas químicas, las armas nucleares, las bombas atómicas, las minas quiebrapatas, todo eso son medios ilícitos y el derecho internacional humanitario prohíbe su uso, los limita en la acción hostil. Después de hablar de los principios, vamos a hablar de algunas normas fundamentales dentro del derecho internacional humanitario, normas que todas las partes en los conflictos deben proteger. Primero, las personas que están fuera de combate y que, es decir, aquellos que están heridos, prisioneros, etcétera, etcétera, y las que no participan en las hostilidades, médicos, enfermeras, población civil, tienen derecho a que se respete su vida, su integridad física, su integridad moral, porque estas personas son y serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción ni índole desfavorable. Permítanme un segundito, que es que se me bloqueó esto acá, no lo supe controlar. Bueno, ¿qué otra cosa prohíbe el derecho internacional humanitario? Matar o herir a un adversario que se rinda o que esté fuera de combate. Esto está totalmente prohibido. A los adversarios, incluso la guerra dice que a los adversarios hay que matarlos de frente.
Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por aquella parte en el conflicto que los tenga en su poder, sea el ejército o un grupo beligerante. Esta protección también se extiende al personal sanitario, a los establecimientos comerciales o a los establecimientos religiosos o educativos u hospitalarios, a los medios de transporte y al material sanitario. El emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de la Estrella Roja, en el caso de los judíos, siempre tiene que ser respetado. Por eso, y alguien me preguntaba la semana pasada, que cuando el ejército colombiano usó el peto de la Cruz Roja en la operación Jaque, ¿qué pasó? Por supuesto que eso es gravísimo, porque es que prácticamente al plagiar el peto de la Cruz Roja Internacional, estábamos violando unas normas de derecho, una norma de derecho internacional humanitario, porque si en ese momento hubiese llegado a haber algún herido, alguna persona que necesitara ser protegida, todas esas personas que tenían ese peto no iban a poder cumplir con la norma, porque sencillamente no sabían cómo hacerlo. Por eso Colombia pudo haberse llevado una gran demanda internacional. Solamente que eso lo eclipsó la alegría de haber rescatado con vida a tantas personas que estaban secuestradas durante tantos años, entre ellos la ex precandidata presidencial Ingrid Betancourt, que hoy en día está diciendo que se arrepiente de no haber demandado al Estado por su secuestro. Otras normas del derecho internacional humanitario. Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la autoridad o el poderío de una parte adversaria, por ejemplo, del ejército, que sean combatientes de la guerrilla, o soldados que sean combatientes del ejército y estén en poder de la guerrilla, tienen derecho a que se les respete su vida, su dignidad y sus derechos individuales. Deben ser protegidos contra todo tipo de violencia y represalias y tendrán derecho a intercambiar correspondencia con sus familiares y a recibir ayuda. Ojo, la guerrilla de las FARC violó las normas de derecho internacional humanitario tantísimo con los secuestrados que no tienen ni cómo, perdón, ni cómo pagar todo ese daño que hicieron. Toda persona se beneficiará de las garantías jurídicas fundamentales. Nadie debe ser considerado responsable de un acto que no haya cometido y no debe ser sometido a tortura física o mental, ni a castigos corporales, tratos crueles o degradantes. ¿Quiénes violaron las normas de derecho internacional humanitario? Mucho también. Los soldados norteamericanos que torturaban a los presos de Al Qaeda en la cárcel de Guantánamo. Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho ilimitado. Es decir, no hay un derecho ilimitado a hacer la guerra. La guerra debe ser medida, debe ser justificada y quedan prohibidos ciertos tipos de armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos, como las minas quiebra-pata, como las armas químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Las partes en conflicto harán, entre todas las circunstancias y en la medida en que sea posible, distinción entre civiles y combatientes, protegiendo a los civiles y a sus bienes. ¿Por qué? Nuevamente vuelvo y repito, porque los civiles no son parte del conflicto, no deben verse involucrados en él. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro? Por mi parte, sí, profe. Me pregunta Julián en el chat que si recientemente se ha dado una guerra entre estados. Pues Julián, a ver, las guerras interestatales no son tan comunes en estos tiempos como lo fueron hasta el 45, después hasta la Segunda Guerra Mundial, pero siempre hay conflictos u hostilidades entre algunos estados, por ejemplo, entre Israel y el Líbano, sobre todo en esta zona de Medio Oriente, a raíz de todo el conflicto árabe-israelí, de toda esta problemática árabe-israelí, siempre se han presentado diversos conflictos entre Israel y Líbano, Israel y Siria, Israel y Jordania, etcétera, etcétera. En el 88 hubo la invasión de Irak a Kuwait, la guerra del Golfo entre Irán e Irak. Sí han habido algunos conflictos
entre estados, pero ya no son tan comunes como los conflictos intraestatales, los que se dan dentro de los estados. Benjamín, en el último principio se especifica, la última norma se especifica que las partes en el conflicto, el ejército, los grupos beligerantes, deben hacer una distinción entre quienes son combatientes y quienes son civiles. ¿Por qué? Porque los civiles deben ser protegidos en todo caso. Los civiles deben ser protegidos, sus vidas, sus bienes, todas sus cosas deben ser protegidas. Los civiles no pueden ser atacados en un conflicto y estas personas no deben ser objetivo militar. Ni, ¿cuál principio? Ah, ok, lo siento. El principio de limitación de la acción hostil. A ver, las hostilidades están limitadas. No se pueden usar todas las armas, no se pueden usar todos los medios para ganar la guerra. Por eso, el principio de limitación de la acción hostil está ligado al principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque hay unas armas, unos métodos de guerra que están netamente prohibidos dentro de los conflictos, sean armados internos o armados internacionales. ¿Qué cosas están prohibidas? Por ejemplo, la tortura física, la tortura mental, el uso de armas químicas, el uso de armas de minas quiebrapatas. Todas esas cosas están limitadas dentro de la acción hostil. ¿Qué quiere decir que están limitadas? Que no se pueden hacer. Y aún así, las partes en el conflicto lo hacen, violando claramente este principio. Gracias, profe. Ahora bien, los principios del derecho internacional humanitario, esos de los que acabamos de hablar, se crean gracias a los protocolos de Ginebra, a los convenios y a sus protocolos adicionales. De todos los que hablamos ahorita, ¿cuál de estos creen ustedes que es el más importante y que no se aplica en el caso del conflicto armado interno en Colombia? ¿Y por qué? Tómense un minutito para que lo reflexionen y quien quiera participar puede ir ayudándome a cerrar esta sesión de clase con eso. Valentina, adelante. Profe, pues yo pienso que, o sea, tengo como dos, el principio de humanidad y el principio de inmunidad, porque pues para nadie es un secreto que desafortunadamente en Colombia todavía existe el conflicto armado, aunque ya haya un proceso de paz, no significa que se haya terminado. Así Y es. uno pues ve, pues, o bueno, le cuentan a uno a través de documentales o lee que realmente la población civil es la más atacada, ya que sea por parte, digamos, del ELN, de los paramilitares o del mismo ejército colombiano, si entran en un conflicto, literalmente ellos tiran bala como va. Y realmente uno dice cuántas personas que no hacen parte del conflicto terminan muertas o terminan desplazadas y desprotegidas. Y ahí donde uno ve como que hay una vulneración pues a estos principios. Es como el análisis así que hago así como pequeño. Y sí, realmente estoy también de acuerdo de que el principio de humanidad es uno de los más violados y también acá en Colombia, porque no se respeta a la población civil sobre la población combatiente. Gracias, Valentina. Ginette. Profe, para mí sería el principio de distinción, obviamente de la mano con el principio de proporcionalidad, puesto que pues, así como muy bien lo decía la compañera anterior, siempre los más afectados son los civiles entre las guerras y más aún entre el conflicto armado. En este caso, hago enfoque en la distinción por aquellas personas que se han visto afectadas precisamente porque no se logra distinguir quién es el combatiente o quién es el que está atacando y quién es realmente el civil, como el caso que fue noticia y que fue muy doloroso para el país, de esos niños que mataron porque pensaron que eran guerrilleros, porque la guerrilla los había tomado y los había vestido como tal, pero lo que no tuvo en cuenta el ejército fue que pues precisamente no eran guerrilleros, sino simplemente eran personas que habían disfrazado como guerrilleros población civil que habían utilizado para engañar a los mismos militares. Entonces, siento que también se viola muchísimo, o sea, y que es uno de los que más se viola, porque a veces por más de que
ellos quieran evitar hacer daño a los civiles o a la población en general, siempre los van a resultar afectando de una u otra manera. Ahora bien, en cuanto al principio de proporcionalidad, no se aplica. Ellos siguen utilizando las bombas, siguen utilizando las minas, quiebrapatas, y aún así se siguen viendo afectadas no solamente los combatientes, sino también así mismo los civiles en los campos. Y pues es triste ver cómo una persona termina sin una pierna, sin una mano, sin un brazo, sin un ojo, o pues muchas extremidades de su cuerpo que vienen siendo afectadas por esos conflictos. Salomé. Profe, pues la pregunta es bastante compleja porque como dice, ¿cuál de estos crees que es el más importante y que no se aplica en el conflicto armado interno colombiano y por qué? Para mí todos son muy, muy importantes y digamos que dentro del conflicto armado lo que se debería buscar siempre es como que no se violen estos principios o que si se llegan a ver afectados, que sea de una manera minimizada o que por lo menos se trate de resguardar estos principios para que no afecten a tantas personas o que afecten de una manera lo más mínima posible. Pero esto definitivamente no se ve. Y pues para mí también el más importante es humanidad, pero creo que todos deberían ir como de la mano dentro del conflicto armado, pero teniendo en cuenta lo que acaban de decir las compañeras y la explicación que nos diste hoy en la clase, la población civil es la más afectada porque es la que no tiene nada que ver dentro del conflicto, pero aún así se ve bastante vulnerable, porque a pesar de, digamos que no se ve afectada la vida, también es como la integridad, la seguridad, esa como intranquilidad que se ha vivido tanto tiempo en el campo, en las zonas rurales o incluso también en algunas ciudades, que no se pueda salir después de ciertas horas, que los niños no puedan ir a estudiar, o sea, toda la vida gira en torno a eso. Yo creo que también es desgastante para las personas. Entonces, sí, pues para mí es el de la humanidad. A esa reflexión que llegó Salomé, quería yo que todos ustedes llegaran. No hay un principio más importante que otros. Todos los principios son igual de importantes y en el caso del conflicto armado interno colombiano, todos se violan. ¿Por qué? Porque en el conflicto armado interno colombiano, primero, el Estado nunca, hasta el año 2010, nunca se le dio un reconocimiento a la violencia que había en Colombia como conflicto armado interno. Entonces siempre había como esa potestad de violentar los derechos de cualquier los principios de los derechos de cualquier manera, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque aquí aplicamos la máxima de Maquiavelo, que el fin pues es el que justifica los medios. Entonces, tanto el ejército como los grupos armados al margen de la ley han intentado violar, han violado de todas las maneras los principios del derecho internacional humanitario en todos los casos. Todos son igual de importantes y todos se violan en el caso colombiano. ¿Qué hay que hacer para que no se violen? Cumplir los acuerdos de paz y tratar de llegar a acuerdos con los otros grupos armados al margen de la ley que aún quedan en el país para que no se sigan extendiendo las hostilidades. Chicos y chicas, muchas gracias a todos por participar hoy de la clase. Los espero el viernes a las 11 de la mañana. Vamos a escuchar a 10 personas en análisis de prensa, a Salomé con la relatoría de la sesión de hoy. Vamos a hablar sobre la relación que hay entre el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional para poder hacer una actividad en clase y prepararnos el próximo miércoles y el próximo viernes con las exposiciones de los conflictos armados que ustedes deben preparar. Muchas gracias a todos, feliz resto de día, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Vale, profe, Gracias, hasta profe, luego. hasta luego. Gracias, profesor. Chao.